Pues buenas noches a todos. Como se dieran cuenta, para mí sería perfecto si hablara esta conferencia en mi idioma, que es portugués, pero ustedes no me entenderían. Así que tengo este español, un poco con italiano y un poco con portugués. Por eso pido vuestra indulgencia para las palabras que me van a salir incluso en chino, pienso. No. Bueno, quiero en primer lugar agradecer al Padre Pedro Pablo por me haber invitado y por estar aquí a poder compartir con ustedes algunas dimensiones del mensaje de Fátima. Por supuesto, agradezco muchísimo a Andrés Jiménez, que 2 años estábamos intentando, y para mí esta ha sido una experiencia increíble estar en Chile, en Santiago. Ya fue a otra diócesis, así que, bueno, gracias porque me están haciendo sentir en casa. Y para mí es un privilegio estar aquí, mi primera vez en Chile. Bueno, la idea va a ser todo 1 hora, ¿verdad que sí, padre? Así que hablo 40-45 minutos y después me pueden hacer preguntas. ¿Está bien? Vale. Entonces, cuando yo hablo de Fátima, y voy a hablar apenas de 1 o 2 aspectos, quiero que tenemos en conciencia que estoy hablando de un periodo de 13 años de apariciones. 1916, las apariciones del ángel de la paz de Portugal, de la Eucaristía a los 3 pastorcitos, Jacinta, su hermanito Francisco y la prima Lucía. 1917, las 6 apariciones de la Virgen a los 3 pastorcitos. Después Francisco se fue al cielo el 19, Jacinta el 20, Lucía el 21 se marchó al Porto para estudiar y después se tornó una hermana Dorotea. Y en el 25, 10 de diciembre, el próximo año será el centenario, tuvo la famosa aparición de los primeros sábados en Pontevedra, España. Bueno, la Virgen se apareció en España, pero habló portugués, ¿vale? Solo para un dato. 1929, 13 de junio, fue la aparición de la Santísima Trinidad a la hermana Lucía. Así que cuando hablo de Fátima y de alguno de los aspectos del mensaje, estoy hablando de este periodo de 13 años. ¿Comprenden que 45 minutos voy a hablar apenas 1 o 2 detalles? Porque el mensaje es verdaderamente muy intenso y muy completo. Otra cosa que les quería dejar desde el inicio, para que tome un poco de curiosidad, todos los núcleos teológicos de nuestra fe, prácticamente todos, están en el mensaje de Fátima. Está el dogma trinitario, Lucía ve la Santísima Trinidad, intuí. Está el dogma cristológico con la Eucaristía, de que les hablaré un poco. El dogma mariano, la comunión de los santos. La escatología, o sea, se habla de cielo, de infierno y de purgatorio. La teología de la gracia, los sacramentos, el cuerpo místico de Cristo, el dogma de la Iglesia está presente en la tercera parte del secreto. Así que Fátima, en las palabras de Benedicto XVI, es una de las apariciones más proféticas de la Virgen. Justo también por este aspecto, porque contiene en sí prácticamente todos los dogmas de nuestra fe. Otra idea, apenas como introducción, Dios en su sabiduría, cuando sabe que viene un momento difícil en la historia, habitualmente anticipa un siglo con la solución para sus hijos vivieran bien en momentos de crisis. Estamos hablando, por ejemplo, ayer celebramos Santa Margarita María, que 100 años antes de la Revolución Francesa tuvo las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Me acompañan? ¿Me explico? Bueno, Fátima también 100 años antes ofrece a nuestro tiempo, el siglo XXI, marcado por gente como nosotros, con una agenda muy llena, tanto que hacer, correr por aquí, por allá, el trabajo, los hijos, los estudios, la internet. ¿Verdad que sí?
Fátima ofrece a nosotros, hijos de nuestro tiempo, qué hacer para no perder el sentido de Dios. Fátima viene a ofrecer las soluciones para todas las características de nuestra sociedad que ya está clasificada como la posmodernidad y que tenemos como rasgos muy sencillos o de una forma muy sencilla y resumida. Un trazo de nuestra sociedad es la autorreferencialidad, ¿verdad que sí? Yo, mi voluntad individual es el centro del universo. Vivimos, como dicen algunos autores, en la dictadura de la voluntad individual. ¿Me acompañan? Lo que manda, yo. ¿Quién determina mi moralidad? Yo. ¿Quién determina el bien y el mal? Yo. Así que estamos con una total autorreferencialidad que conduce a la soledad, aislamiento, al miedo de vivir. ¿Verdad que sí? Que tenemos miedo de la guerra, tenemos miedo de la delincuencia, tenemos miedo de las enfermedades, tenemos miedo de la muerte. Estas son las características de Fátima, de en nuestro tiempo, nuestra sociedad. Pues la Virgen y el ángel ofrecen en Fátima la solución para cómo vivir este tiempo. Y el primero regalo que nos ofrece Fátima, que también tiene un compromiso, es el anuncio del amor de Dios y la centralidad de Dios en nuestra vida. Me explico. Desde el inicio, antes de la Virgen, en Fátima vino Jesús, y Jesús, Eucaristía, que el ángel ha traído. Así que en la primera aparición del ángel, en la primavera de 16, el ángel dice, no tengáis miedo, soy el ángel de la paz, orad conmigo. Y enseñó una oración a los niños que quizás conocen. Dios mío, yo creo, adoro, espero y amo. Os pido perdón. Miren, está hablando de la fe, esperanza y caridad. La vida bautismal, la virtud teologal. Pero en medio a este yo creo, espero y amo está una palabra, adoro. Así que desde el principio Fátima fue una llamada a la adoración. Y en la tercera aparición del ángel, como ha traído él la comunión, Jesús en la hostia y en el cáliz, dando la hostia a Lucía y el cáliz a Francisco y a Jacinta, desde el inicio Fátima es una llamada a la adoración eucarística. Y mis hermanos, cuando nosotros hacemos adoración eucarística, yo sé que aquí tiene una capilla, ¿qué sucede? Entre tantas cosas se va sanando nuestra autorreferencialidad. Porque despacito, a medida que vamos adorando al Señor, Él ocupa el lugar que debe ocupar en mi vida, que es el centro. Y despacito, mi yo se va quedando cada vez más dentro de Jesús. Por eso, uno de los aspectos más importantes por qué hacer adoración eucarística en este tiempo es justamente para sanar esta tendencia a la autorreferencialidad propia de nuestro tiempo. Y por eso Fátima es tan importante, porque del inicio empieza con la adoración eucarística. Y también al final, yo traía un slide, bueno, pero que es una pintura de la última aparición, de 13 de junio de 29, pero os describo que la hermana Lucía, estando en adoración eucarística, hacia la hora santa, de las 11 a la medianoche, del 13 de junio de 29, de repente se ilumina la capilla y ella ve, desde el altar hasta el techo, una cruz de luz. En el cimo, el cuerpo de un hombre, el Padre, una paloma de luz
el Espíritu Santo y el cuerpo de Jesús crucificado. Y junto a Jesús, bajo el brazo derecho, la hostia y el cáliz. Y de la sangre que caía de la cabeza y del costado, caía en la hostia y en el sangre. Así que en un instante la hermana Lucía pudo contemplar el misterio trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la encarnación, el misterio pascual, todo en unión con la Santísima Eucaristía. Así que yo sé que me creen del principio al final. Fátima es una llamada a la adoración con una profunda dimensión eucarística de su vida. Y los pastorcitos cogerán tanto esta invitación del ángel, porque cuando les dio la comunión en la tercera aparición, el ángel dijo: tomad y comed y bebed el cuerpo y el sangre de Jesús, horriblemente ofendido por los pecados de los seres humanos. Haced reparación y consolar vuestro Dios. El pequeño Francisco, San Francisco Marto sobre todo, fue tan impactado por esta idea de consolar a nuestro Dios, que descubrió que para consolar a Jesús le hacía falta apenas una cosa: andar a la iglesia parroquial. Y se quedaba como 3 horas seguidas, haciendo compañía a Jesús escondido. Así que, de una forma muy breve, los quiero dejar con esta conciencia que cuando están delante de Jesús, no apenas vuestra intimidad con Jesús crece, pero también ayudan a anular las características de nuestra sociedad posmoderna que nos destruye y nos aleja de Dios. ¿Vale? Bueno, una otra cosa que quería hablar es de la santidad de la hermana Lucía, porque esto aquí me trae. Como ustedes saben, ahora sigo el proceso de beatificación, Andrés Jiménez ha dicho, y en este proceso ya llegamos a la venerabilidad, o sea, ya está asignado el decreto de la heroicidad de las virtudes. Hace falta un milagro para la beatificación y un otro para la canonización. Pero ustedes piensen conmigo, para tenernos un milagro hay que confiar en su intercesión, ¿verdad que sí? Para confiar la tenemos que conocer, porque si no, ¿cómo voy a confiar si no conozco? Y es eso que yo estoy aquí haciendo, darla a conocer a la hermana Lucía para que puedan pedir al Señor alguna gracia por su intercesión. Pues, ¿cuáles son las características de la pequeña Lucía, de la hermana Lucía, que son ejemplo para nosotros y que viven de una manera muy completa el mensaje de Fátima? Pues en algunos minutos voy a compartir con ustedes su biografía exterior, el camino de su vida, y después su biografía interior, ¿vale? Para que cojamos los trazos principales de su espiritualidad. Y os dejaré al final con su devoción favorita, lo que más le encantaba. Así Lucía se nació el 28 de marzo de 1907. 28 de marzo era Jueves Santo, el Día del Amor, como decía ella. Fue bautizada 2 días después, en el sábado de Pascua, por la noche. Con 6 años ha hecho su primera comunión y aquí ya tuve una experiencia mística porque el sacerdote que la confesó le dije: hoy Lucía, pide a la Virgen y a Jesús que conserve tu corazón siempre puro para Él solo. Y así fue. Cuando lo pidió, Lucía dice que sintió una voz dentro de su corazón que le decía: la gracia que hoy te he concedida permanecerá en tu vida dando frutos de vida eterna. En 1916 tuvo las apariciones del ángel, después de la Virgen,
Pontevedra 25 y Tui 29. Después Lucía pide para entrar en el Carmelo. Quiero ya clarificar una cosa. En la internet se ve muchas cosas sobre la hermana Lucía, ¿vale? La mitad no es verdad, no pueden ligar. Una de esas es que ella fue secuestrada, raptada, ¿entienden? Raptada y que la metieran en el Carmelo contra su voluntad. Miren, no es verdad. Lucía siempre quiso ir al Carmelo, desde pequeña, cuando tuve su llamada a la vida consagrada. Pero bueno, por gratitud por las hermanas Doroteas que la acogieran para su formación, entró primero en el Dorotea. Pero tanta gente la buscaba, tanta gente le quería hacer preguntas, que empezó a pedir incluso al Santo Padre Pío XII, por favor, déjeme ir al Carmelo, ¿vale? Por ejemplo, Lucía, una de sus características, y bueno, yo encontré a la hermana Lucía por 5 veces, y una de sus características que yo puedo confirmar es su sentido de humor, se dice así, era muy divertida, y encontraba estrategias para escapar a lo que no quería contestar. Por ejemplo, un día como Dorotea, estaba llegando una gente a su convento, ella salía con 2 hermanas, y ella comprendió, esta gente viene a buscarme, ¿no? Viene a preguntar. Entonces le preguntaron, hermanita, ¿usted sabe dónde mora la hermana Lucía? Y ella contestó, sí, lo sé, mora en aquel convento allí atrás. Oye, y le preguntaron, ¿y usted sabe si ella está en este momento en el convento? Y ella dijo, no, tengo mucha pena, pero ahora ella no está en este convento. Oh, ¿y usted sabe cómo es la hermana Lucía? Y ella dijo, sí, igual a mí. Pero no dice que era ella. Bueno, estando en el convento, siempre permaneció en el Carmelo, saliendo apenas cuando el Papa venía a Fátima. En 13 de mayo de 67, con Pablo VI, y el 13 de mayo de 82, 91 y 2000, cuando llegó el Papa Juan Pablo II. Se murió el 13 de febrero de 2005 y en 2006 sus restos mortales llegaron de nuevo a la basílica. ¿Vale? Esta fue un poco su biografía. Pasó por Portugal, España, Coimbra, Fátima. Bueno, ¿quién fue la hermana Lucía? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que más marcaran su espiritualidad? Primero, el 13 de mayo de 1917. La Virgen le apareció y al final de las apariciones, al final de esta aparición le preguntó a los 3, ¿os queréis ofrecer a Dios para soportar con amor todo cuanto el Señor os irá a enviar, como un acto de reparación y por la conversión de los pecadores? ¿Os queréis ofrecer a Dios? Y Lucía respondió, sí, queremos, llena de coraje. Esta es la primera característica de Lucía, una mujer totalmente entregada a Dios, que se va a entregar en la vida consagrada. El segundo momento, que para nosotros es una grande consolación, fue la segunda aparición, 13 de junio de 17. Os explico. 13 de mayo la Virgen le preguntó, ¿os queréis ofrecer a Dios? Y llenos de coraje, sí, queremos. Entonces la Virgen le dije, oye, tendréis mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestro conforto. Mire qué interesante, algunos me dicen, pero hermana, la Virgen fue un poco dura, ¿no? Apenas estaba pidiendo su sí y ya le está anunciando la cruz. Bueno, a mí me parece que la Virgen dice lo mismo que
que Jesús. Quien quiere venir após mí, tome su cruz y sígame, ¿verdad que sí? Bueno, lo que la hermana Lucía no sabía, la pequeña Lucía, es que los sufrimientos empezaban en ese día, justo en ese día. ¿Por qué? Porque los papás de Francisco y Jacinta la creyeran, pero los papás de Lucía no la creyeran. Así que Lucía, que hasta ese día, 13 de mayo, era la más pequeña, la favorita de su familia, empezó a ser aquella que era mentirosa, según su mamá, que traía a la gente engañada, y su mamá desde ese día empezó incluso a pegarle, ¿no? ¿Cómo se dice? A golpear, a decir, Lucía, tienes que decir que es mentira, que no ves a la Virgen. Empezó a sufrir tanto que en 13 de mayo, ¿os queréis ofrecer a Dios? Sí, queremos. 13 de junio, un mes después de sufrimiento, Lucía pide a la Virgen, por favor, nos lleve al cielo. Ya no quería sufrir más. Un mes de sufrimiento y bastaba. Por favor, nos lleve al cielo. La cosa más interesante que la Virgen contestó. Y le dije, sí, Lucía. A Francisco y a Jacinta llevaré muy pronto. Pero tú te quedas aquí algún tiempo más. Algún tiempo más, fueran 80 años. Pobrecita, algún tiempo más. Y le explicó por qué. Porque el Señor se quiere servir de ti para difundir en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Fíjense, hermanos, el momento para Lucía era increíble. Estaba conociendo su vocación. Se quedaba aquí para difundir en el mundo la devoción al corazón de María. Pero entendemos que por su respuesta casi no escuchó estas palabras, pero apenas las primeras. Francisco y Jacinta se van a morir. Y tiene que pensar, estamos con una niña de 10 años, que nadie la cree en las apariciones. Y los únicos que la creían eran Francisco y Jacinta, obviamente, y ahora la Virgen dice que se van a morir. Así que Lucía ha hecho una pregunta a la Virgen que para mí es también de nuestro tiempo. Lucía le dice, ¿entonces yo me quedo aquí sola? Mire, es el tema de la soledad, que a todos nos toca. Podemos tener una familia maravillosa, una comunidad religiosa fantástica, una parroquia increíble, pero llegará el momento donde sentímonos solos, ¿verdad que sí? Pues la respuesta de la Virgen a Lucía es para cada uno de nosotros. ¿Yo me quedo sola? La Virgen contestó, no, yo no te dejaré jamás. Mi corazón inmaculado será tu refugio, el camino que te conducirá hasta Dios. Este segundo momento fue una de las mayores certezas de Lucía, que el corazón de la Virgen jamás la dejaría, y que sería su refugio, donde vamos cuando todo está mal, y el camino que nos lleva al Señor. Así que primer aspecto de su vida, una mujer entrega a Dios para difundir Fátima, y el tercer aspecto, en total obediencia a la Iglesia. ¿Por qué digo esto? Por la séptima aparición. Bueno, en misa 9, hasta aquí me están acompañando. Tengo que beber. ¿Están cansados? ¿No? Vale, estoy un poco deprisa porque tengo tanto que decir y el tiempo corre. ¿Sabe que en Chile el tiempo pasa más deprisa que en Portugal? Es un hecho. Bueno, la séptima aparición es menos conocida, pero muy importante. Francisco se murió en el 19, Jacinta en el 20, Lucía está sola y la gente es la única a quien preguntar. Así que le hacen
miles de preguntas. Por una parte, Lucía está agobiada, la pequeña Lucía. Por otra parte, la Virgen le había pedido que aprendiera a leer y el obispo de Fátima se interesa por ella y le ofrece a ella, con la concordancia de su madre, de enviarla a Oporto. Estamos hablando casi 200 kilómetros norte de Fátima, en Portugal, para que estudiara. Así estaba lejos de Fátima, un poco protegida y podría estudiar. Cuando el obispo ha hecho esta propuesta a Lucía, ella se quedó muy feliz, porque iba a estudiar. Así que dice que sí al obispo, toda feliz. Pero cuando llegue el día de partir, ella se va a despedir de los lugares, ¿no? De la loca del Cabezo, donde fue la aparición del ángel, de su iglesia parroquial, donde comulgó. Se va a despedir del cementerio de Francisca y de Jacinta. Se va a despedir y su corazón se pone un poquito triste y dice, bueno, yo voy a dejar todo esto, mi familia, para ir no sé dónde, en Oporto. Así que dijo al obispo que sí, pero ahora voy a decir que no. Y entró en lucha. Miren cómo es interesante. La memoria del pasado y el miedo del futuro la deja agobiada. Me explico. Nosotros tantas veces somos así, ¿verdad que sí? Miramos a nuestro pasado, a los errores, lo que he hecho, lo que no he hecho, y por qué me comporté así, y porque, ¿sabe? Es casi como un mecanismo psicológico que te paraliza. Y tantas veces tenemos miedo del futuro. Y entre la memoria del pasado y el miedo del futuro, cuántas veces nos paralizamos, ¿no es verdad? Pues también con Lucía. ¿Qué cosa ha hecho? El mejor que podía hacer. Fue a rezar a la capilla de las apariciones, donde todo se empezó. Cuando empezó su historia de amor con la Virgen, ahí fue. Y rezando, la Virgen le apareció una 7ª vez. Y le dije, oye, va por donde te mande el obispo, es la voluntad de Dios. Y así cambió, y dice ella, recordé las maravillas que el Señor aquí había hecho conmigo 4 años antes. O sea, vuelta a la memoria, pero ahora viendo la acción de Dios en su vida. No lo sé, es como cambiar el ejercicio de memoria psicológico para espiritual. Ver cómo Dios estuvo presente. Así que dijo que sí al obispo. Entregue a Dios para difundir en el mundo la devoción al corazón de María en permanente obediencia a la Iglesia. Entregue a Dios, ya vimos, primero Dorotea, después Carmelita, hasta el final. Miren, mis hermanos, más de 80 años de fidelidad a un sí. Increíble. Esto es el otro nombre de amor, ha dicho Benedicto XVI. Otro nombre de amor, una otra forma de decir el amor es la fidelidad en el tiempo. Lucía fue fiel a su sí, de 13 de mayo de 17. ¿Y cuántas veces tenía tentaciones y pensaba, yo ya he dicho que sí, ahora no quiero decir que no? Y así resolvía tantas tentaciones. ¿Verdad que nosotros que somos casados con matrimonio, yo consagrada, cuántas veces puede suceder tentaciones? He dicho que sí, ahora no voy a decir que no. Para difundir Fátima, ¿cómo difundía Fátima Lucía? Pues una vez que estaba en el Carmelo y no podía salir a predicar, escribió 4 libros, Memorias 1, Memorias 2, las llamadas de Fátima y el mensaje de Fátima. Tiene un diario increíble con 2000 páginas, que es una gracia leerlo, quizás será publicado después de su canonización, pero sobre todo escribió cartas. ¿Cartas? Hasta 1970 no sabemos cuánta gente le escribió porque ella destruía las cartas que recibía.
Pero después de 70, su director espiritual pidió, Lucía, guarda las cartas que te escriben. Por eso os podemos decir que después de 1970, ya no era jovencita, recibió cerca de 70.000 cartas y contestó. Algunas en su vida, parte final, ya con un cartoncito que decía la hermana Lucía reza por sus intenciones y firmaba. Miren, ¿qué cosa estaba presente en estas cartas? Le han escrito papas, cardenales, obispos, gente sencilla, gente que ya está canonizada, como José María Escriván, Álvaro de Portillo, Teresa de Calcuta, Cardenal Pironio, que está a camino, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, le han escrito. ¿Qué cosa tenían estas cartas? Pues los pedidos que las personas tenían para rezar, ¿verdad que sí? Imagínese que hoy usted puede escribir a Lucía. ¿Qué cosa le va a decir? Hoy Lucía pide por mí, por este, por este, por esto, ¿no es verdad? Así que Lucía recibió en el monasterio el sufrimiento del siglo XX, todo el sufrimiento de la iglesia, de la gente sencilla. ¿Y qué cosa hacía Lucía? Rezaba. Por eso una de las sus características es verdaderamente una poderosísima intercesora. En obediencia a la Iglesia, tengo que subrayar la relación muy particular con Juan Pablo II. Desde el atentado de 13 de mayo de 81, siempre estuvieron unidos. Se escribían mutuamente. Y el día 13 de febrero de su muerte, cuando ya está para casi en agonía, ya no abría los ojos, ya no hablaba, el Papa Juan Pablo II manda un fax al obispo de Coimbra para Lucía. Y es la última cosa que hace. El obispo entrega a la priora superior entrega a Lucía diciendo, Lucía, el Santo Padre te ha escrito. Mira, ¿cuántos de nosotros, cuánta gente tiene una carta de Juan Pablo II en el día de la muerte? Fue la última cosa que ha hecho. Bueno, no sabemos si ha leído, pero pidió las gafas para tentar, tenemos fotos de eso, para tentar leer. Y la carta decía, Lucía, te estoy grato por todo lo que has hecho por mí y te estoy próximo en este momento de tu pasaje al cielo. Así que la última cosa que ha hecho, leer la carta de Juan Pablo II. Bueno, ¿cuáles son las características de la hermana Lucía? Primero, una mujer profundamente eucarística, porque nació en Jueves Santo. Entró en Carmelo en un Jueves Santo. La experiencia del ángel, la visión de Tui, impactó totalmente su vida, que es una mujer profundamente eucarística. Incluso en una de sus poesías al final de vida dice, soy su sacrario vivo. Increíble. Es todo, bueno, tanta cosa podría decir. Una mujer obviamente profundamente mariana, totalmente confiada en la Virgen, donde entraba en su corazón a través del rosario cotidiano que rezaba. Una mujer totalmente con un sentido eclesial, vivía para la Iglesia, por el Papa, intercediendo, una característica de su espiritualidad, ¿vale? Eucarística, mariana, muy unida a la Iglesia y con una grande misión de interceder por el santo pueblo de Dios. Y ahora, para terminar, y tengo 10 minutos, mira, los voy a aprovechar bien, voy a hablar muy rápido y muy sencillo de una de las devociones más importantes para Lucía, quizás la que más ha escrito para nosotros hacernos, una que ella tenía conciencia que junto con la consagración podría haber evitado la Segunda Guerra Mundial. Voy a repetir, una devoción, una plática que junto con la consagración al corazón de María, ella sabe que podría haber evitado la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de la devoción de los primeros sábados, ¿vale?
¿Puedo compartir con ustedes? ¿Sí? Porque todavía es muy importante por la temática de la paz y por la santidad. Saben que Papa Juan Pablo II llama a Fátima una escuela de santidad. Por eso dice, la maestra de santidad es la Virgen. Por eso los niños Francisco y Jacinta se tornaron santos tan depresa, ya están canonizados. ¿Qué cosa han hecho estos dos? Vivir la espiritualidad de Fátima, nada más. Bueno, versión corta de los primeros sábados. Ay, Andrés, esto es difícil. Los primeros sábados tiene una intención muy clara y única, que es hacer reparación al corazón inmaculado de María. Esta es la intención que os voy a explicar qué significa. ¿Quién vino con la Virgen? Jesús. ¿Quién fue el primero a hablar? Jesús. Así, ¿quién quiere la reparación al corazón de María? Jesús. ¿Quién quiere los primeros sábados? Jesús. ¿Está claro esto? Es la voluntad de Dios. 10 de diciembre de 25, el niño Jesús y la Virgen aparecieron a Lucía. La Virgen traía su corazón cubierto de espinas en una mano, obviamente simbólico, ¿no? Pero que hacía a Lucía entender el sufrimiento que el pecado provoca. El niño Jesús fue lo primero a hablar y dice esto: ten compasión del corazón de tu madre, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos a todos los momentos le clavan, y no hay quien haga un acto de reparación para sacarlas. ¿Qué significa reparación en el mensaje de Fátima? Mire, tiene un doble sentido. Reparar en el sentido de restaurar, recuperar. ¿Me explico? ¿Sí? Y otro, este sentido de Jesús. Ten compasión. Mira, está atento, repara bien en el corazón de tu madre. ¿Qué significa la primera parte? ¿Qué fuerza teológica tiene esta reparación de restaurar? Miren, 3 relaciones nos constituyen como seres humanos. Nuestra relación con Dios, con los demás y con la creación, con el cosmos. ¿Me acompañan? El pecado rompe estas 3 relaciones. Y si vamos a Génesis, con el pecado se da la expulsión del paraíso, ¿no? O sea, el hombre que antes del pecado hablaba con Dios cara a cara, después está alejado de Dios con el pecado, se quebra. Después del pecado, Caín mata a Abel. Me acompaño, ¿no? Se rompe la relación uno con los demás. Con el pecado llega el diluvio universal. Así que el cosmos sufre. El ser humano está así hasta el misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué hace Jesús en la cruz? Restaura, repara estas 3 relaciones quebradas. Así que, dice Jesús a los apóstolos antes de su Pascua, ya no vos llamo siervos, más amigos. Pero después de Pascua, dice a Magdalena, va y di a mis hermanos que voy para Galilea. Mira, ya no son siervos ni amigos, pero hermanos. Así que en el misterio pascual de nuevo somos hijos de Dios, hermanos uno de los otros, y la creación espera nuestra manifestación. Así que de cada vez que yo hago un acto de reparación, los primeros sábados, por ejemplo,
estoy con Cristo colaborando en el reparar estos lazos que el pecado hoy continúa a quebrar. Me explico. Es un poco denso, pero es esencial para entendernos la fuerza de esta devoción. Reparación como colaborar con Cristo en el anular el no, tantos nos que son dichos a la voluntad de Dios. ¿Vale? La otra es consolar. Mira, imagínese una madre muy rica con 2 hijas. Hija número 1 va todos los días a la madre para pedir. Madre, me da plata para esto, para aquello. Sí, va a pedir. Y la madre da porque, bueno, es rica y ama a la hija. Pero hija número 2 va cada día a la madre, no para pedir, pero para dar. Madre, hoy vamos a pasear. Madre, hoy te llevo a comer una torta no sé dónde. Madre, hoy te hago compañía. Vamos aquí. ¿Quién ustedes piensan que ama más a la madre? ¿Hija número 1 o hija número 2? La número 2. En nuestra relación con Dios, ¿somos más del estilo número 1 o número 2? Número 1. Prácticamente nuestra relación con Dios es para pedir. Y el Señor ha dicho que pedir, que debemos pedir, claro, pero si mi relación con Dios es apenas para pedir, todavía queda un camino. La reparación me ayuda a transformarme de hijo número 1 a hijo número 2, porque por lo menos el primer sábado de mes voy a la Virgen para reparar, para consolar, no para pensar en mí, pero en ella. ¿Está claro? Bueno, el primer sábado, ¿cómo se hace? La Virgen explica, mira, hija mía, mi corazón cercado de espinos. Y no hay quien haga un acto de reparación para sacarlas. Al menos tú, trata de consolarme. Y di a toda la gente que durante 5 meses consecutivos, en el primer sábado, hagan 4 cosas con la intención de reparar el corazón de María. Ella promete estar presente en la hora de muerte con todas las gracias necesarias para la salvación. 5 meses, 4 cosas, una intención, una promesa. Las 4 cosas son 4 degraus, 4 escalas, es ahí, para la santidad. Primero, el rosario. En el primer sábado, rezar un rosario, 5 misterios, en reparación al corazón de María. Segundo, hacer meditación en los misterios del rosario, 1 o 2, en reparación al corazón de María por 15 minutos. Tercero, confesar. Cuarto, comulgar. El rosario, la meditación por 15 minutos y la comunión eucarística debe ser en el primer sábado. La confesión puede ser 8 días antes, 8 días después o incluso más, pero debe ser una confesión cada mes. Miren la pedagogía de la Virgen en esta escuela de santidad. El rosario, sí, pero después meditación en la palabra de Dios. Estamos en 1925. Todavía faltan 40 años para el Concilio Vaticano II, cuando la Iglesia va a pedir a sus hijos, por favor, peguen en la Sagrada Escritura a meditar, porque así conocemos a Jesús. Pues la Virgen, 40 años antes, ya venía a pedir meditación en la palabra de Dios, 15 minutos en los textos de los misterios, así Anunciación, Transfiguración, Pasión de Jesús, ¿ok? Los 20 misterios del Rosario. Después, la vida sacramental, increíble. Una confesión al mes, esto cambia la vida de una persona, ¿verdad que sí?
con esta enorme promesa que la Virgen estará presente con todos los medios necesarios para la salvación. Y les voy a terminar, y justo termino a las 9, como quería, con una frase del Papa Bento XVI. En aquella época era todavía Cardinal Ratzinger. Fue a Fátima y le hicieron una entrevista. Esto está publicado. Como les expliqué, Fátima tiene esta doble dimensión, ¿no? Mi intimidad con Dios y mi compromiso con la historia. Como les he dicho, o ahora explicito, en la aparición de Julio, que fue la aparición del secreto, la Virgen dice, si aquello que yo os pido viene hecho, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Así que Fátima no apenas tiene una dimensión mística de mi interioridad con el Señor, pero tiene también un compromiso muy fuerte, una llamada muy fuerte a nuestra responsabilidad en la historia de la salvación y en la paz. Con todo lo que la Virgen ha pedido, rosario, primeros sábados, consagración, conversión. Pues Cardinal Ratzinger, en una frase con su genialidad, sintetiza de forma increíble esta doble dimensión de Fátima, la dimensión mística y profética. Voy a leer, porque no sé de memoria en español. Y con esto abra las preguntas. Dice Cardinal Ratzinger, me parece que nuestro mayor error es pensar que solo las grandes acciones económicas y políticas pueden transformar el mundo. Es la tentación incluso entre los cristianos de pensar que la oración no tiene mucho valor y así perdemos nuestra interioridad. Pues bien, aquí en Fátima oímos hablar de cosas escondidas como oración, penitencia, reparación, conversión, que parecen no tener importancia política, pero son las cosas decisivas, son la fuerza renovadora del mundo. Qué concepto increíble. Pensamos que apenas las grandes estrategias políticas cambian el mundo, cuando, de verdad, son las cosas escondidas, como el rosario, los primeros sábados, la conversión, que parece que no tienen fuerza, pero dice Cardinal Ratzinger, son la fuerza renovadora del mundo. Pues que el Señor y la Virgen toquen vuestros corazones a ver que así es, que en nuestra existencia somos responsables por la paz del mundo, por la salvación de tantas almas, y si seguimos los pedidos de la Virgen, que son sencillos, canonizaron ya 2 niños, estoy segura que canonizarán a Lucía, no puede ser difícil, podemos verdaderamente cambiar la historia. Gracias por vuestra atención. Bueno, y ahora, segundo nuestro horario, tenemos todavía algunos minutos, Padre, ¿verdad que sí? Para preguntas, como 15 minutos, y cumpliremos el horario, que era 1 hora. ¿Alguien tiene el coraje de hacer preguntas sobre lo que hablé o otros temas de Fátima? Estoy a vuestra disposición. Aquí un señor, a ver. Muchas gracias. En Fátima, perdón, siempre cuando pensamos en Fátima, ¿no? Tratamos de saber más de Fátima y de los pastorcitos, ¿no? Ha estado presente lo relacionado con el secreto de Fátima,
Muy la bien. razón por qué nunca se has puesto, o si te has puesto, tal vez no en la forma verdadera, como me imagino Ok, que Lucía escrito. Muy escrito, bien, ¿no? muy bien. Gracias por la pregunta. Es el gran tema del secreto, ¿verdad que sí? ¿Sabe cuando me hacen preguntas, sobre todo sobre la tercera parte del secreto, que es la más misteriosa? Yo siempre pregunto, ¿y usted sabe la primera y la segunda? Casi ninguém sabe. Ahora bien, gracias por casi me permite explicar. Hay apenas un secreto en Fátima. Miran todo en julio, 13 de julio de 17. Tiene 3 partes distintas y fue publicado en años distintos. Por eso se llama 3 secretos, pero es apenas uno. Y me dejen decir, ya está todo revelado, ¿ok? Todo. No hay más secretos en Fátima. La primera parte es la visión del infierno. Los niños han visto el infierno. Digamos que es la parte escatológica, después de la muerte, ¿vale? El infierno. La segunda parte, el anuncio de la Segunda Guerra Mundial, de los errores de la Rusia, que es el comunismo ateo, y el sufrimiento por hambre, persecuciones. Segunda parte, el sufrimiento del mundo. Tercera parte, Lucía escribió la primera y la segunda parte en los años 30. Se puso muy enferma y el obispo de Fátima le pide, por favor, escribe la tercera parte en el 43. Pero ella tuvo mucha dificultad en escribir. Bueno, cuando ella escribir una carta, la escribía. Cuando era para escribir el secreto, no conseguía. Pero el obispo le insistía. Así en el 3 de enero de 44, Lucía fue a hacer una hora de adoración pidiendo, Señor, ilumíname, ¿qué debo hacer? El obispo me pide, quiero obedecer. En ese momento tuve una otra experiencia mística, donde contempló de nuevo el sufrimiento, en las montañas que temblaban. Bueno, tuve una experiencia mística que no es el secreto, ¿me entienden? Fue una experiencia durante la adoración donde pedía al Señor luz. Cuando terminó esta atmósfera de sobrenatural, fue a su habitación y pudo escribir el secreto, que llegó a Roma en el 57 y en el sobre Lucía puso, se puede publicar después de los años 60, cuando el Papa quisiera. Sabemos que Juan 23, Pablo VI han leído el secreto, pero decidieron no publicar. No sabemos por qué. Sabemos que Juan Pablo II podía leer el secreto cuando quisiera, pero no se interesó hasta 13 de mayo de 81, cuando fue el atentado. Era el día de la Virgen de Fátima y cuando se despertó en la clínica, pidió todos los documentos de Fátima y en la clínica ha leído la tercera parte del secreto. Y su vida cambió. Un año después estaba en Fátima, 10 años después, y también el año 2000, donde decide publicar el secreto. ¿Por qué demora tanto tiempo? También no tenemos una explicación única, pero me parece que quería evitar justo el sensacionalismo, ¿ok? La curiosidad un poco mórbida que a veces tenemos. Porque miren, el secreto de Fátima es 2 páginas. El mensaje de Fátima son más de 100. Porque tanta curiosidad en aquellas 2 que no conocemos y no leemos las otras que ya conocemos. ¿Me explico? La naturaleza humana es así. Bueno, ¿qué contiene el secreto? Por una primera parte viene un ángel que en una espada de fuego tenta tocar la tierra, pero no puede porque la mano de la Virgen ahí se mete. La Virgen está vestida de sol, luminosa, y el ángel dice por 3 veces, penitencia, penitencia, penitencia. Después ve un pueblo que camina, una peregrinación de gente de todas las edades, culturas y sacerdotes
no sé, cardenales, obispos, toda la gente que camina con el Papa. Adelante está el Papa. Significa que es la Iglesia Católica. Que caminan en dirección a una cruz que está encima de una montaña muy dura, muy difícil de subir. Esta gente, esta peregrinación va, pero antes de subir la montaña, atraviesa una ciudad en ruinas. Atraviesa una ciudad en ruinas, sube la montaña hasta Cristo. Cuando llegan junto a la cruz, de rodillas, rezan y el Santo Padre es muerto, juntamente con tanta gente atrás de él. Y dos ángeles debajo de los brazos de la cruz recogen la sangre de los mártires y ofrecen a los que intentan acercarse de Cristo. Claro que, y aquí es, así una iglesia peregrina con el Papa, atravesando las ruinas de nuestro tiempo, caminando hasta Cristo, la meta de la historia y la fuerza para el camino junto con la sangre de los mártires. Esto es el secreto de Fátima. Infierno, escatología, el sufrimiento del mundo y el sufrimiento de la iglesia. La clave de lectura son estas palabras de la Virgen, que ya compartí con ustedes. Si lo que yo os pido bien acogido, se salvarán muchas almas, primera parte, y tendrán paz, segunda y tercera. Si no, bueno, todo esto va a pasar. Significa que esta dimensión profética, este secreto de Fátima está todo revelado. Sí, pero está todo cumplido. Quizás no. Todavía siguen guerras, todavía el Santo Padre tiene que sufrir, todavía nosotros tenemos que asumir las ruinas de nuestro tiempo. Me explico, las ruinas de nuestra civilización. Todavía tenemos que caminar hacia Cristo, todavía es difícil caminar hacia Cristo. Pero lo que nos da la seguridad es esa mujer vestida de sol, la Virgen, que nos acompaña en nuestro camino. No lo sé si me expliqué todo, pero así está. Claro que me preguntan, hermana, ¿pero va el Santo Padre a morir? Bueno, eso no lo sé. Bueno, va a morir. Si es con un tiro o no, eso no lo sé. Pero la dimensión profética significa esto, que Dios ha mostrado, y explicó Cardinal Ratzinger, no es un filme condenado a que se pase así. No, nosotros con nuestras oraciones podemos cambiar la historia. Por eso les decía que Fátima es una llamada increíble a nuestra responsabilidad, en nuestro compromiso con la historia. Que cuando rezamos el rosario no es apenas mi intimidad con Dios que crece. Y yo que diga al Señor, mira, estoy haciendo lo que me has pedido, ahora hace tú tu parte. Toca los corazones, tras la paz y por delante. ¿Vale? No sé si fue clara. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta, creo? Sí, creo que la última para que se termine con una hora precisa. Pero por favor. Muchas gracias. Respecto a los 5 sábados, primeros Muy bien. De reparación, uno lo puede hacer todos los años una vez, o cómo es la secuencia un poco, por favor. Sí, Gracias. ¿cómo es la secuencia de los primeros sábados? Mire, cuando uno entiende el privilegio que es consolar a la Virgen, hace siempre. Ok, yo creo que ustedes van a pensar en noviembre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Está hecho. ¿Ok? Un rosario, la meditación, una confesión y la comunión. Pero cuando uno entiende que con eso colabora en la historia de restauro de nuestra vida y tiene el inmenso privilegio de consolar a la Virgen, uno no se para más. Yo hago los primeros sábados desde cuando soy niña y nunca más terminé. Quizás uno otro mes, obviamente perdí, pero
continúo, porque es el inmenso privilegio de poder consolar a la Virgen. Es una cosa que creo que apenas en el cielo entenderemos y que es la mayor alegría que damos al Señor. Así que puede hacer cuando quiera, sin parar. Porque después, obviamente, 5 meses después, bueno, yo, a decirle la verdad, cuando yo era niña, la primera vez que hizo fue a pensar en la promesa, ¿vale? Porque, bueno, ahora voy al cielo. Pero después uno ya no piensa en eso, piensa en consolar a la Virgen. Y les voy a contar una historia y con esto termino, ¿vale? En Fátima, mucha gente pregunta por alguien que explique Fátima y me llaman a mí o a mis hermanas tantas veces. Una vez hablé muchos años, yo no era todavía postuladora, a un grupo de americanos. Y hablé de los primeros sábados y se quedaron tan impactados que dos laicos, un hombre y una mujer, me dijeron, hermana, ¿pero podemos hacer esto en nuestra parroquia? Y dije, sí, pero tiene que tener el permiso del párroco. Se va a hacer en la parroquia. Se hace en su casa. Bueno, fueran, les de otra charla explicando cómo hacerlo. Es fácil, un rosario. 15 minutos que alguien comparte una meditación sobre un misterio del rosario. El sacerdote confesa cuando sea posible y la comunión en una misa normal. No es difícil, ¿ok? 3 años después fui a esta parroquia, pero sin saberlo, a parroquia de estos señores, y cuando llegué me dijeron, hermana, el párroco le quiere hablar, pero así duro. Y digo, uy, estoy llegando ahora y ya me metí en problemas. Y el párroco me dice, tú eres la hermana Ángela. Yo sí. Él me dice, la culpa es tuya. ¿Yo? Bueno, con un sonriso me dice, mira, hermana, 3 años atrás, 2 laicos vinieron de Fátima y me pidieron para hacer los primeros sábados y yo acepté. Antes me demoraba 10 minutos para confesar a la gente. Ahora, 2 horas. Porque la gente viene a hacer la confesión. Y añadió esto, pero tú no sabes mi alegría como pastor de esta comunidad, sabiendo que todos mis parroquianos ya han hecho los primeros sábados. Tú no sabes mi alegría como pastor saber que colaboré para que la Virgen esté presente en el momento de la muerte de mis parroquianos. Y casi lloraba, y yo también. Mire que es verdaderamente una revolución espiritual, porque uno que se lo mete a hacer, primero aprende a buscar a la Virgen y a Jesús pensando en ellos, no en sí mismos. Esto se llama amor, porque el amor no es buscar aquello que el otro me puede dar, ¿verdad que sí? Eso termina el amor. El amor es lo que yo puedo dar. Y por otra parte, como te mete en esta dinámica de la vida sacramental, una confesión al mes, una meditación, pegar en la Biblia, lo que hace que despacito, despacito, tú te vas configurando a Cristo, que es el verdadero triunfo del corazón inmaculado de María. Cuando me preguntan, hermana, ¿qué significa esa increíble promesa de la Virgen? Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Para mí, no será algo espectacular. No puede ser. No es el estilo de la Virgen. Pero la Virgen triunfa cuando yo, respondiendo a sus pedidos de la oración del rosario, adoración eucarística, primeros sábados, abro mi corazón a la acción del Espíritu Santo, permitiendo que Él me configure con Cristo. Este es el triunfo del corazón de María. Cuando yo, con mi rosario, mi reparación los primeros sábados, mi adoración eucarística, abro mi corazón a la acción del Espíritu Santo, de modo que Él me configure con Jesucristo.
Este es el triunfo del corazón de María, porque las madres triunfan en el corazón de sus hijos. Que Dios sea alabado.